Si hablamos de grandes personalidades del deporte, es imposible olvidarte de un nombre. Así es, Diego Armando Maradona, un hombre que trascendió en la historia, gracias a sus inigualables cualidades futbolísticas. Pero hoy te vengo a contar su otra historia, su otra cara, en la que vas a conocer sin filtros al deportista con más personalidad, más carisma y más liadas de todos los tiempos. Y tú dirás, Junior, Maradona antes que CR7, McGregor o Dennis Rodman. Jay, tranquilo, amigo. En los siguientes videos iréis conociendo a más personalidades del deporte de las que hay mucho que hablar. Poca introducción necesito para que sepáis quién es Maradona la verdad, pero para empezar desde cero, Maradona nació un 30 de octubre de 1960, en una pequeña casa de la calle Azamor. Era el quinto de 8 hermanos del matrimonio entre Don Diego y Tota. Nació en un hogar pobre, en una casa con más goteras que certezas, y con una zurda que, según los dioses del fútbol, venía con truco. Desde pequeño, Diego ya mostraba esa mezcla de genialidad y peligro que lo haría famoso. Podía gambetear a cualquiera, pero también tenía un temperamento digno de un volcán a punto de estallar. Con apenas 15 años, Maradona ya era una estrella en Argentinos Juniors, y su ascenso fue tan meteórico que los buitres del fútbol empezaron a sobrevolarlo. Pronto llegó Boca Juniors, un contrato millonario y, por supuesto, las primeras fiestas que harían palidecer a cualquier estrella de rock. Diego no solo jugaba con el balón, también jugaba con la vida, alcohol, mujeres y las primeras líneas de un polvo blanco que sería su fiel compañero durante décadas. En Boca, su talento brilló, pero también sus primeros problemas. Ya se rumoreaba que las fiestas en su casa eran más intensas que sus entrenamientos, pero nadie decía nada, porque, bueno, era Maradona. Si el tipo llegaba al entrenamiento con los ojos rojos y un leve temblor en las manos, ¿a quién le importaba? En la cancha, su magia seguía intacta y así llegó el salto a Europa a nada menos que el Barcelona. El Barcelona lo fichó por una suma que hoy parecería ridícula, pero que en su época rompió récords. Sin embargo, Diego no solo llevaba consigo sus botines, sino también sus vicios. La vida en España le dio lo que cualquier joven millonario y desenfrenado podría desear: dinero, fama, fiestas y drogas a domicilio. Pero si el fútbol en Europa era más rápido, las polémicas de Maradona iban aún más rápido. Su paso por Barcelona estuvo plagado de lesiones, noches eternas y una pelea histórica en la final de la Copa del Rey de 1984. En el partido contra el Athletic Club, Diego perdió la cabeza. Tras recibir una patada brutal, decidió que el árbitro no era lo suficientemente justo, así que tomó justicia por mano propia. Una piña por aquí, una patada por allá y un escándalo que dejó boquiabierto al mundo. Las imágenes de Maradona volviéndose loco, golpeando rivales y armando una batalla campal se viralizaron. Bueno, lo más parecido a viralizarse en esa época. La directiva del Barça ya no sabía qué hacer con él. Era un genio, pero también un desastre, así que, con una mezcla de alivio y resignación, lo vendieron a Italia. Lo que nadie sabía es que ahí empezaría el capítulo más oscuro de su vida. Si creían que la historia de Maradona en Barcelona fue intensa, prepárense, porque la verdadera película de acción empezó cuando Diego aterrizó en Italia. Nápoles lo recibió como un mesías, una ciudad donde el fútbol era más que una religión y los santos eran reemplazados por futbolistas con el número 10 en la espalda. En 1984, Maradona firmó con el SSC Napoli por una cifra que hizo temblar los cimientos de San Paolo. Los napolitanos veían en él no solo a un futbolista, sino a un salvador dispuesto a enfrentar a los poderosos del norte de Italia. Y Diego, siempre tan modesto, se encargó de confirmarlo. Conquistó 2 Scudettos, una Copa de Italia y una Copa de la UEFA, convirtiéndose en una deidad intocable. Pero no todo era gloria. En cada esquina, en cada celebración, la sombra de la camorra, que es la mafia napolitana, estaba presente. Diego, que de ingenuo no tenía un pelo, encontró en la camorra no solo amistades peligrosas, sino también proveedores de sus adicciones favoritas. ¿Cocaína? Claro que sí. ¿Fiestas privadas? Más aún. El Diego vivía como si el mañana no existiera, y para ser justos, en Nápoles, el mañana era tan incierto como una final de penales. Si Diego ya era conocido en toda Europa, el maradonismo se hace mundial. Y si hablamos de escándalos, no podemos pasar por alto el Mundial de 1986. México fue el escenario donde Maradona demostró ser un genio, pillo y una leyenda en el fútbol. En el partido contra Inglaterra, Diego nos regaló 2 goles inolvidables. Uno que parece dibujado por los dioses y otro que directamente fue obra de ellos, o al menos de su mano. Sí, la famosa mano de Dios. Un gol con la mano que ningún árbitro vio, pero que el mundo entero recuerda. Diego dijo que fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios, y nosotros le creímos porque con él la realidad siempre fue más flexible que un defensor inglés. Ese partido fue un escándalo que dividió al mundo,
pero también fue el momento en que Diego se consagró como un héroe, un pícaro inmortal. De regreso en Italia, Maradona vivía como lo que era, una estrella mundial. Se rumorea que las fiestas en su casa eran legendarias, mujeres, drogas, alcohol y más excesos que una película de Scorsese. Se decía que, mientras sus compañeros sudaban en los entrenamientos, Diego sudaba, pero en otros contextos menos deportivos. En una entrevista, un ex compañero dijo: Diego tenía dos caras, la del héroe en la cancha y la del diablo en la vida nocturna. Y no se equivocaba, la camorra seguía financiando sus vicios y protegiéndolo de la prensa y la policía, porque después de todo, ¿quién se atrevería a tocar al ídolo de Nápoles? Pero como todo imperio, el de Maradona en Nápoles empezó a tambalear. Las constantes fiestas, la presión de la mafia y el consumo desmedido de cocaína empezaron a pasar factura. En 1990, tras el Mundial de Italia, donde la selección argentina fue eliminada en semifinales, Diego regresó a Nápoles, pero ya no era el mismo, más lento, más errático, y con los rumores de dopaje creciendo como la espuma. La caída estaba cerca, pero Diego seguía sin frenos, acelerando hacia el abismo con una sonrisa torcida y un cigarro en la mano. Si hasta ahora pensaban que Maradona solo jugaba con fuego, prepárense, porque aquí es cuando directamente se tira de cabeza a un volcán en erupción. El ascenso en Nápoles fue glorioso, sí, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y Diego bajó a los infiernos, directo y sin escalas. 1991, el año en que la verdad explotó. Maradona llevaba años esquivando rumores, sobornando periodistas y confiando en la protección de la mafia. Pero en 1991, la mentira dejó de sostenerse. Dio positivo en un control antidopaje por cocaína. ¡Boom! Escándalo mundial. La leyenda estaba manchada. El rey había sido desenmascarado. Sanción de 15 meses fuera del fútbol. Adiós a la gloria. Hola a la caída. Y claro, ¿qué hace Diego cuando no puede jugar? Fácil, hundirse más en el caos. Pues para esto, vamos a recordar la redada y el secuestro en Buenos Aires. Mientras estaba suspendido, Maradona decidió refugiarse en Argentina, y qué mejor manera de distraerse que con una fiesta interminable en un departamento de Buenos Aires. El problema es que la fiesta terminó con la policía rompiendo la puerta y encontrando a Diego rodeado de drogas y amigos de dudosa procedencia. Los titulares no tardaron. Maradona detenido con cocaína en Argentina. Diego salió libre a las pocas horas, pero la imagen era clara. Su carrera estaba en caída libre y él estaba demasiado drogado para buscar un paracaídas. Con el fútbol italiano cerrado para él, Maradona decidió buscar nuevos aires. Terminó en el Sevilla, en España. Se suponía que era su regreso, pero lo que llegó fue un desastre con camiseta de fútbol. Fuera de forma, sin disciplina, con resaca más veces de las que estuvo sobrio. Sus entrenamientos eran un chiste, sus noches eran interminables y en la cancha, bueno, digamos que Diego estaba más cerca del retiro que de la gloria. Sevilla duró poco, y Maradona, ahora exiliado del fútbol de élite, decidió volver a Argentina para jugar en Newell's Old Boys. Pero el Diego tenía un último truco bajo la manga. Contra todo pronóstico, logró volver a la selección argentina y se metió en el Mundial de Estados Unidos 1994. Pero aquí no estamos para hablar de sus goles, estamos para hablar del verdadero show, su icónica y terrorífica celebración contra Grecia. Después de marcar un golazo, Diego corrió hacia la cámara con los ojos desorbitados, gritando como si hubiera visto a la Parca en persona. El mundo entero vio esa imagen y pensó: algo raro hay aquí. Y sí, había algo raro. Después del segundo partido, Maradona dio positivo en un control antidopaje. Otra vez, ahora por efedrina, una sustancia prohibida. Su despedida del Mundial no fue en la cancha, sino escoltado por enfermeras, sacado del torneo como un criminal. Un final triste, pero también muy Maradona, siempre en el centro del caos. Se podría decir que el Diego es una leyenda herida, pero nunca vencida. Después de este escándalo, la carrera de Diego nunca se recuperó del todo. Volvió a Boca Juniors, pero ya no era el mismo. Su relación con las drogas y los excesos era más fuerte que su talento. Pero si hay algo que Maradona nunca perdió, fue su capacidad para reinventarse, porque aunque su cuerpo decía basta, si creían que Maradona iba a retirarse en paz, alejándose del escándalo para convertirse en un veterano respetable, se equivocaron de película, porque Diego no solo se negó a ser olvidado, sino que se transformó en un protagonista permanente del caos. Con el fútbol prácticamente terminado para él, Diego se reinventó en algo mucho más explosivo, una máquina de polémicas, insultos, amistades cuestionables y decisiones que desafiaban la lógica. Los insultos a la FIFA son unos ladrones. Maradona nunca se caracterizó por tener filtro, pero en esta etapa de su vida directamente lo tiró a la basura. Su odio por la FIFA era público, descarado y brutal. Lo llamaban para entrevistas, y en vez de hablar de fútbol, se lanzaba en discursos incendiarios contra el organismo, frases como: la FIFA es un nido de ratas corruptas. Blatter y Grondona son dos mafiosos,
El fútbol les importa un carajo. Me echaron del Mundial de 1994 porque les convenía. Sabían que si seguía jugando, Argentina lo ganaba. Y no se quedaba ahí. Maradona llegó a pedir abiertamente que investigaran a la FIFA por corrupción, años antes de que estallara el famoso FIFAgate. ¿Casualidad? ¿O Diego sabía demasiado? En el 2008, el fútbol argentino decidió que no había tenido suficiente caos y le entregó a Maradona el puesto de entrenador de la selección argentina. Sí, el mismo hombre que llegaba a los entrenamientos después de noches interminables, ahora tenía que liderar un equipo entero. La pregunta no era ¿será un buen técnico?, sino ¿cuánto tardará en explotar todo? Y la respuesta llegó rápido. Su gestión fue un show en sí misma. Sinceramente, hubiera pagado para ver cada una de las entrevistas del Diego. Sus respuestas y Basile a la prensa son inmortales. Antes de un partido clave, soltó la frase «que la chupen y que la sigan chupando», dirigida a los periodistas que lo criticaban. La FIFA lo sancionó por varios meses. Parecía que esos meses Diego iba a calmar las cosas, pero estamos hablando de Maradona. El Diego dirigiendo era un desastre y le encantaban las alineaciones improvisadas. Cambiaba jugadores como si estuviera jugando al FIFA en la PlayStation y adivináis que acabó provocando eso, ¿verdad? Una goleada histórica contra Alemania en el Mundial de 2010, su Argentina fue humillada 4-0 por los alemanes en cuartos de final. Diego se fue destrozado y la AFA le cerró la puerta para siempre. Pero Maradona no se deprimió, se fue a Dubái, se rodeó de jeques y vivió como un rey. Si hay algo que Diego hacía con más pasión que el fútbol, era elegir amistades peculiares como Fidel Castro, ya que Maradona idolatraba a Fidel. Se tatuó su rostro en la pierna y lo llamaba el más grande de todos los tiempos. Se hospedaba en Cuba durante meses, donde también se sometió a rehabilitaciones dudosas. Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Diego apoyó abiertamente a los líderes venezolanos, defendiendo sus gobiernos en cada oportunidad, y no por menos importante, Muammar Gaddafi. Sí, el dictador libio. Maradona elogió su gestión y hasta le ofrecieron dirigir el equipo nacional de Libia. Mientras el mundo lo criticaba, él respondía con la misma actitud de siempre. Yo no soy político, yo soy del pueblo. El último escándalo mediático, un reality show de excesos. A estas alturas, Maradona ya era más una celebridad global que un exfutbolista. Participaba en programas de televisión, se enredaba en disputas familiares y cada entrevista terminaba en un escándalo. Diego ya no era un ídolo del fútbol, era un personaje impredecible que el mundo miraba con una mezcla de fascinación y horror. Su relación con la muerte, los últimos días de excesos y la despedida de una leyenda sin paz. Si algo caracterizó a Diego Armando Maradona, fue su habilidad para burlarse de la muerte. Desde los años 90, cuando su consumo de drogas era más intenso que sus entrenamientos, su corazón ya había estado al borde del colapso varias veces. Pero, como si tuviera un pacto con el diablo, siempre lograba esquivar el destino. Hasta que un día dejó de hacerlo. La primera señal de que todo iba a terminar mal. En el año 2000, Diego tuvo su primer infarto masivo en Punta del Este, Uruguay. Los médicos lo encontraron con sobredosis de cocaína, el corazón a punto de explotar y un pie en la tumba. La respuesta de Maradona: no me morí porque Dios no quiso, ahora me voy a cuidar. Spoiler, no se cuidó. 2 años después, en Cuba, volvió a ser internado por otro problema cardíaco relacionado con las drogas. Se sometió a un tratamiento, pero no dejó de rodearse de Fidel Castro, fiestas interminables y un estilo de vida que seguía desafiando la lógica médica. El efecto rebote, del sobrepeso extremo a la operación peligrosa. Entre excesos, drogas y descontrol, Maradona llegó a pesar más de 120 kilos. Su estado de salud era tan crítico que en el 2005 tuvo que someterse a un bypass gástrico para no morir. La operación funcionó. Por un tiempo. Adelgazó, volvió a los medios, se reinventó como presentador de televisión y parecía que estaba más lúcido que nunca. Pero el problema con Maradona era su adicción al exceso. Si no era cocaína, era alcohol. Si no era alcohol, era comida. Si no era comida, era su propio ego. Nunca conoció el equilibrio. Los últimos años también estuvieron rodeados de polémicas, violencia, escándalos y un físico destruido. A medida que se hacía mayor, Diego pasó de ser un rebelde carismático a un anciano que no se tomaban en serio a pesar de ser una leyenda. Sus apariciones en televisión eran cada vez más erráticas. Se le veía tembloroso, con problemas para hablar y completamente fuera de sí. Algunas de sus exparejas lo acusaron de ser agresivo cuando estaba bajo los efectos del alcohol, y encima, ponle que siempre acaban videos suyos filtrados, que se hacían virales, donde aparecía totalmente borracho, balbuceando y sin poder mantenerse en pie. Sumado a un ambiente problético en su familia, sus hijas Dalma y Janina lo acusaban de estar rodeado de un entorno tóxico que lo manipulaba. Aún así, Diego seguía siendo Maradona. Cada tanto daba entrevistas donde lanzaba frases legendarias, insultaba a la FIFA o hablaba de su amor por el pueblo. Era un desastre,
pero el mundo no podía dejar de mirarlo. Pero toda historia tiene su final, el día en que la muerte no lo perdonó. El 25 de noviembre de 2020, Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa de Buenos Aires. Estaba solo, abandonado, rodeado de médicos negligentes y con el cuerpo completamente destruido. La noticia explotó como una bomba en todo el mundo. Argentina entró en duelo nacional, Nápoles se paralizó y hasta en Inglaterra sus enemigos eternos se rindieron ante su legado. Pero la muerte de Diego no fue el final del escándalo, fue el inicio de un caso aún más oscuro. ¿Se puede tratar el fallecimiento del Diego como una negligencia médica? Investigaciones revelaron que su equipo médico no lo cuidó adecuadamente y lo dejó morir en condiciones lamentables, algo que a la familia no le importó. Por luego empezaron las peleas por la herencia. Sus hijos, exesposas y abogados comenzaron una guerra legal por su fortuna, y si encima le sumas que tenías literalmente una religión tuya detrás, era obvio que ibas a tener a fanáticos obsesionados, que intentaron robar su corazón para preservarlo como un objeto sagrado. Maradona no tuvo paz ni en la muerte. Su vida fue una película de rock, y su final fue un escándalo digno de una película de terror. Su lado más personal es lo que lo catapultó a cualquier parte del mundo. Es que por muy increíble que parezca, si te vas incluso a Bangladesh, exactamente a 17.050 kilómetros de Buenos Aires, con una camiseta del Diego, ten por seguro que serás bien recibido. Y es que esto es así porque a este hombre se rodeaba de todo el mundo, de jijeos con Fidel Castro, de fiesta con Queen, partidito en la cárcel con Pablo Escobar, ponerle la mano encima al mismísimo Putin. Y es que este hombre tenía una facilidad y una habilidad para caer bien a cualquier persona sin importar las clases, y algo que yo creo sinceramente, es que es más fácil caerle mal a todo el mundo que caerle bien a unos pocos, y este tío podría quedarse en medio de una isla desierta, que se hará amigo de un delfín y se irá montando encima hasta Argentina. Nah, esto es último ya es surrealista, pero seguramente que si el puto delfín hablase, tendríamos una foto de Maradona encima de un delfín. Y si no me crees, intenta buscar una foto de Maradona haciendo cualquier cosa y te va a aparecer. Maradona en bicicleta, Maradona en un desierto, Maradona pintando, Maradona y hasta Maradona, con peruano. Y todo esto es para resaltar que este tipo hacía de todo. En serio, busca cualquier cosa que te imagines y pones Maradona al lado, y te va a aparecer una foto. Y si no es así, te tienes que suscribir al canal. No, en serio, hazlo, suscríbete y iremos subiendo la calidad, los videos, la edición y sobre todo más trabajo para mí. A pesar de todos sus excesos, escándalos y errores, Diego sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia, no solo del fútbol. Diego es un personaje de la historia contemporánea, amado por muchos y odiado por otros. Sus goles, sus jugadas imposibles y su rebeldía quedaron grabados en la memoria colectiva, porque al final del día, Maradona no fue solo un futbolista. Fue un mito viviente, un rockstar del fútbol, un rebelde sin remedio y el protagonista de una historia que nunca dejará de ser contada. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.